Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Gabriela Rodríguez Ibarra. Soy estudiante de medicina de cuarto semestre y esta es una actividad para la materia de metodología de la investigación como proyecto final, que consiste en explicar sobre cómo se hace una revisión sistemática. Bueno, el contenido es: ¿qué es una revisión sistemática? El planteamiento del problema, el objetivo, la hipótesis, bases de datos usadas, los descriptores y las palabras clave, las combinaciones, criterios de inclusión y exclusión, la búsqueda de los artículos, los datos que se extraen, ya sean generales o metodológicos, los resultados de la búsqueda, los análisis de los resultados, la discusión, conclusión y finalmente, cómo citarlo adecuadamente, ya sea en formato APA o Vancouver. Bueno, iniciando. ¿Qué es una revisión sistemática? Este es un análisis y síntesis de evidencia de artículos disponibles en los cuales se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos con el objetivo de resumir la información respecto a un tema de interés. Bueno, sobre el planteamiento del problema. En esta parte se va a exponer el tema o cuestión en el cual se va a basar nuestra revisión sistemática. Y aquí se debe expresar una relación entre dos o más variables. Se tiene que presentar en forma de pregunta y tiene que responder a quién, cuándo y dónde. Los componentes son que se debe contextualizar, se tienen que establecer las variables como se los acabo de mencionar, se tienen que relacionar las variables, se tiene que generar un pronóstico y una posible solución. Se recomienda que antes de realizar el planteamiento del problema se tiene que leer acerca del tema de interés para así buscar una problemática de la cual hablar. En el objetivo tenemos que preguntarnos, ¿qué se pretende con esta investigación? Y las características son que tiene que ser claro, específico, medible, apropiado y sobre todo realista. Los componentes para un buen objetivo son que el verbo esté en infinitivo, se tienen que dejar explícitas las variables y tiene que contestar a quién, para qué y dónde. Los errores más comunes del objetivo es que se utilizan términos generales o muy poco específicos, que los objetivos también estén dirigidos a una sola parte de la investigación y que no la engloben en su totalidad, que sean muy dispersos o incluso puede llegar a pasar que sean demasiado específicos y al momento de realizar la búsqueda no se va a encontrar esa información para responder al objetivo. Bueno, ahora hablando de las hipótesis. ¿Qué es la hipótesis de investigación? Es una proposición tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables que ya se establecieron en el objetivo y en el planteamiento del problema. Ahora, la hipótesis descriptiva de un valor o dato pronosticado. Estas perciben un valor en una variable que se va a medir o observar, entonces hagan de cuenta que adivinan qué es lo que va a pasar basándose en la información previa. Las correlacionales, como su nombre lo dice, asocia dos o más variables. La diferencia de grupos, la finalidad de este tipo de hipótesis es comparar grupos, determinar que los grupos son diferentes, pero no en cuál va a tener más efecto el estudio. Las causales afirman la relación entre variables y su manera de manifestarse y también describe un sentido de entendimiento al relacionar ambas variables o las variables que se mencionen. La dependiente, perdón. Ahora hablaremos sobre los tipos de variables. Bueno, ¿qué son las variables? Va a haber diferentes tipos y estas van a intervenir en toda nuestra revisión sistemática. Entonces, la variable dependiente es el factor que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable. Aquí les puse un ejemplo que habla sobre, en un estudio para determinar si el tiempo que un estudiante duerme afecta en los resultados de una prueba, la variable dependiente es la que va a depender del otro factor. Entonces, en este caso sería los resultados de la prueba. Y la variable independiente, pues es todo lo contrario. Es la variable que el investigador modifica para cambiar los resultados, que en este caso sería el tiempo que duerme el estudiante. Bueno, la covariable es una variable que modifica la relación entre la variable independiente y la dependiente, es decir, interviene entre estas. Por ejemplo, la temperatura. O por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de poner, podría ser el estrés. Ok.
Una variable discreta son las variables que no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos, por ejemplo, el número de hijos en una familia o la cantidad de dedos del pie. Las continuas es una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, la altura de una persona, el ancho, el volumen, etc. Y la nominal es una variable que sus valores representan categorías que no obedecen a una clasificación intrínseca, es decir, no hay jerarquización, como por ejemplo el género, la etnia, la raza o la edad. Y la variable ordinal es una variable que sus valores representan categorías con algunas clasificaciones intrínsecas, por ejemplo, primero, segundo, tercero, penúltimo, último lugar. Ok, las bases de datos. Las bases de datos más comunes o más utilizadas son Cielo, Medscape, PubMed, Medline, ScienceDirect y Google Académico. Aquí están unas imágenes para que las puedan reconocer, seguramente sí. Y se recomienda que al momento de realizar una revisión sistemática se utilicen bases de datos con las que ya hayas trabajado previamente, ya que se puede tornar un poco difícil al momento de aplicar los filtros. Y obviamente es más cómodo si se conoce con anterioridad cómo se usa. Ahora, vamos a hablar sobre los descriptores y palabras clave. Para saber determinarlos tenemos que saber qué son. Entonces, un descriptor es un término técnico de un área disciplinaria en específico. Estos descriptores los vamos a poder encontrar en tesauros. Y un tesauro muy importante en el área de salud es el MEDS. Y en español tenemos, por ejemplo, el OPS. Aquí está. Y en este caso pondríamos consultar la palabra, que en el ejemplo que puse yo es búsqueda obesidad, y creo que lo hemos mencionado también en clase, y es el estado en el que el peso es superior a lo aceptable y se debe por un exceso de grasa en el cuerpo. Entonces, esta definición nos aparece en ese tesauro. Y una palabra clave, en cambio, es el término que está acuñado a cierta comunidad en específico para hacer alusión a algo, por ejemplo, el COVID-19. Si en estos tiempos buscamos COVID-19 en este tesauro, no nos va a salir mucha información acerca de él y lo vamos a tener que considerar como una palabra clave. Entonces, la información de las bases de datos es organizada por bibliotecarios gracias a los descriptores y a las palabras clave, como para llevar, obviamente, una mejor organización y que al momento que una persona trate de buscar, o vaya la redundancia, en el buscador, con los descriptores y las palabras clave, le aparezcan todos los artículos que estén relacionados con estos y que no se desvíe del tema. Y esto nos facilita muchísimo la búsqueda. Son como pequeñas claves para llegar a encontrar la información necesaria para cumplir nuestro objetivo. Muy bien, ahora hablando sobre los criterios de inclusión y exclusión. Estos se van a poder definir por el idioma, la fecha de publicación, el diseño epidemiológico, tamaño de la muestra, el número de sujetos incluidos, las variables de efecto o resultado, el grupo de comparación, la población, indicaciones clínicas, especie y la unidad de estudio, las características de la técnica. Y se pueden excluir por los editoriales, las opiniones de expertos, comunicaciones o congresos, casos únicos, etc. ¿Y esto para qué nos sirve? Una vez que nosotros hagamos la búsqueda de los artículos, vamos a poder decir, esto sí nos sirve porque tiene esto, esto y esto y esto que coincide con lo que quiero lograr en el objetivo, y estos no me sirven porque la muestra no tiene nada que ver con estudiantes de universidad o no tiene nada que ver con mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, aquí tengo una tabla en cómo organizamos la información para que sea de una manera más organizada, ¿verdad? Entonces, colocamos la primera variable, en un ejemplo que tengo, es nutrición, la segunda variable es el desempeño, y la muestra es en estudiantes universitarios. La variable dependiente es el desempeño, y la variable independiente es la nutrición. Entonces, como descriptores o palabras clave, pusimos tipos de dieta, niveles de nutrición, alimentación en estudiantes universitarios, nutrición en estudiantes de universidad y desempeño de estudiantes de universidad. Y las combinaciones. ¿En qué consiste esto? Una vez que ya tengamos establecidos nuestros descriptores o palabras clave respecto a nuestro objetivo, porque las tenemos que escoger en alusión a lo que se quiere lograr con la revisión sistemática.
las vamos a acomodar de forma que en el buscador nos puedan salir artículos que nos sirvan para recolectar la información. Y en este caso, estos son los ejemplos. Buscamos estudiantes universitarios con alimentación, niveles de nutrición con estudiantes universitarios, alimentación en estudiantes universitarios y su desempeño académico, etcétera, etcétera. Obviamente, si los colocamos de esta manera en el buscador, es una manera muy cerrada. Entonces tenemos que ajustarlos poco a poco para que, nos vayan apareciendo artículos que tengan que ver con esto y que no se desvíen del tema. Esto es algo muy importante. Muy bien. Ahora, la redacción de la búsqueda de los resultados. Tenemos que contar cómo fue el proceso de búsqueda, la fecha de cuando se inició, el rango de año que se tomaron los artículos, es decir, que no fueran de más de 10 años, que estuvieran entre el 2010 y 2020, ¿no? Un ejemplo. Se tiene que hacer alusión a que todos los integrantes del equipo participaron en la búsqueda de los artículos seleccionados. Tenemos que mencionar los filtros en el caso de que se utilizaran y mencionar los artículos que se descartaron y el por qué. Muy bien, ahora sigue el proceso de la selección de artículos. Una vez que en nuestra búsqueda el total de artículos fueron, por ejemplo, 2000, tenemos que aplicar nuestros criterios de inclusión para que la búsqueda se haga menor poco a poco y después eliminaremos finalmente los artículos que estén repetidos o los que no cumplen con los criterios, para así quedarnos con nuestros artículos potenciales que nos van a servir para realizar la revisión sistemática. Los datos que tenemos que extraer de estos artículos son el título, los autores, año, la fuente, es decir, el buscador de donde lo obtuvimos, el idioma en el que está, el lugar donde fue publicado o donde se realizó el estudio, quiénes eran la muestra y el tamaño de la muestra, etc. Una vez que ya hemos finalizado los resultados de búsqueda, tenemos que hacer esta figura, que es sobre la selección de los resultados, los cuales pondremos el total de resultados de búsqueda. Tenemos que poner cuáles se descartaron y por qué, que en este caso decimos que se descartaron 2.716 artículos que no tenían relación con el título de nuestra revisión sistemática, la identificación de los artículos potenciales, que fueron 4, y finalmente se eliminó un artículo porque estaba incompleto. Una vez que tenemos nuestros artículos potenciales listos para extraer sus características generales y metodológicas, se tiene que hacer esta tabla. Se recomienda que se le dé un ID a cada artículo para que al momento de redactar sobre estos sea mucho más fácil y que no se pierda. Entonces, tenemos que organizarlo de esta manera en una tabla. Pusimos el ID, el año, el autor, el lugar, el tamaño de la muestra, la edad de la muestra, características de la muestra, el diseño de estudio, que en este caso es transversal. Tenemos que, de lo que se esté evaluando nuestro objetivo, tenemos que meter los indicadores, que en nuestro caso era la relación de alimentación con el desempeño académico. Y en este caso también es cómo se midió la alimentación, qué instrumento se utilizó. Esas fueron las características generales y metodológicas en base a los artículos seleccionados y a nuestro objetivo. Ahora, los análisis de los resultados. Una vez que ya se tienen los artículos, que ya están seleccionados y que ya pasaron por todos los filtros y por los criterios de inclusión y exclusión, se tienen que analizar finalmente. Entonces, tenemos que destacar los puntos más importantes y más relevantes que de igual manera tengan que ver con nuestro objetivo y que respondan a nuestra pregunta inicial. En este caso pusimos la prevalencia de un bajo rendimiento escolar asociado al índice de masa corporal elevado, la prevalencia de alto rendimiento escolar asociado a una buena alimentación, la prevalencia del consumo de alimentos no procesados y el impacto en su rendimiento y la relación de una buena alimentación con el rendimiento académico. Se recomienda utilizar porcentajes para que sea mucho más fácil el momento de redactar. También pusimos el total de los alumnos con una buena alimentación, los resultados secundarios,
que nos parecieron interesantes o más relevantes y que tuvieran relación de igual manera con nuestro objetivo o lo pudieran complementar, y finalmente pusimos conclusiones de cada artículo. Bueno, una vez que realizamos todo este proceso de análisis de los resultados, se tiene que plantear en la discusión. Entonces, aquí tenemos que interpretar los resultados del análisis previo, tenemos que poner a qué se debe, por qué estos fueron los resultados y por qué es importante. Tenemos que comparar con otros estudios similares para contrastar la información. Tenemos que mencionar las limitaciones de nuestro estudio y las futuras líneas de investigación. En las conclusiones es muy simple. Tenemos que mencionar si se cumplió o no el objetivo. Y el formato de las citas tiene que ser en APA o Vancouver. Aquí les tengo dos ejemplos. El de arriba es el APA, abajo es Vancouver. Y finalmente aquí están las características. En Vancouver se van a enumerar con un superíndice sin paréntesis. No se usan notas de pie de página. Se enumeran consecutivamente. Solo referencias consultadas. Y los títulos se van a abreviar según el estilo. En cambio, en APA, tiene que ser por orden alfabético, el título tiene que ser en cursivas y el texto justificado completamente. Y bueno, eso sería todo para una revisión sistemática de manera breve. Gracias.